Oaxaca, 1979, la boda maldita que abrió las puertas del infierno. Bienvenidos, bienvenidas, a un nuevo viaje hacia las sombras del pasado, a ese territorio donde la historia se entrecruza con la leyenda y donde las celebraciones más alegres pueden torcerse hacia lo inimaginable. Si te apasionan los relatos que exploran los misterios más profundos de nuestro país, los secretos que las comunidades guardan bajo llave y las lecciones que el tiempo nos susurra a través de tragedias olvidadas, entonces has llegado al lugar indicado. Este es un canal dedicado a desenterrar esas crónicas, a darles voz nuevamente, y hoy tenemos una que es, sin duda, una de las más intensas y escalofriantes que hemos encontrado. Si aún no formas parte de esta comunidad de curiosos y valientes, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones. Cada semana nos adentramos en un nuevo misterio, y no querrás perderte ninguno. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas? ¿Es de día o es de noche donde estás? Esa conexión hace que cada historia sea más especial. Y ahora, acomódate, ajusta el volumen, porque nos trasladamos a Oaxaca, a un pequeño pueblo entre cerros, en el año de 1979, donde una decisión impulsada por la arrogancia y el desprecio por lo ancestral desencadenaría una pesadilla de la que muy pocos lograron escapar con vida y con cordura. Esta es la historia de la capilla de San Bartolomé y de la boda que nunca debió celebrarse. La capilla de San Bartolomé se erguía, solitaria y desafiante, al final de un camino de terracería que serpenteaba como una cicatriz marrón entre los cerros agrestes que rodeaban Santiago Apóstol, un pueblo oaxaqueño donde el ritmo de la vida seguía marcado por las cosechas, las fiestas patronales y los murmullos de una historia muy antigua. Era octubre de 1979 y el aire de la sierra traía consigo un frío seco y punzante, precursor de las lluvias tardías que podían sorprender a cualquiera. La construcción colonial, con sus muros encalados ahora agrietados por siglos de abandono y la incuria del tiempo, presentaba un aspecto fantasmal. Su campanario, inclinado de manera alarmante hacia el norte, parecía un dedo huesudo señalando con advertencia perpetua hacia la nada. Llevaba más de 5 décadas sin que una ceremonia religiosa, sin que una misa, sin que un rezo colectivo resonara bajo su techo de vigas carcomidas. Los ancianos del pueblo, aquellos guardianes de la memoria oral, contaban con voz queda que la última misa oficiada allí, en el lejano 1929, había terminado en una tragedia que heló la sangre de toda la comunidad. El padre Eusebio, un hombre de fe inquebrantable, había caído fulminado justo frente al altar, en el momento mismo de la consagración, como si un golpe invisible le hubiera arrebatado la vida en un instante. Desde aquel día aciago, las pesadas puertas de madera de la capilla permanecieron cerradas con candados herrumbrosos, vigiladas solo por el silencio, las telarañas y las supersticiones que, como enredaderas venenosas, habían crecido densas alrededor de su reputación. Pero Rodrigo Velázquez no era hombre de creer en cuentos de viejas, en leyendas de pueblo. Provenía de la Ciudad de México, de la colonia Roma, con su aire de modernidad, su educación universitaria y un desprecio casi instintivo por lo que él denominaba, con cierta condescendencia, folclore primitivo y supersticiones que frenan el progreso. Era arquitecto, tenía una visión estética del mundo, y cuando conoció a Celestina Ruiz en una fiesta en la capital, quedó inmediatamente hechizado. No solo por su belleza morena y serena, por sus ojos negros y profundos que parecían esconder siglos de sabiduría silenciosa, sino también por el aura de misterio que la rodeaba. Celestina era originaria de Santiago Apóstol, aunque llevaba años viviendo en la ciudad, trabajando como secretaria en una notaría. En una de sus primeras citas, le habló con nostalgia y un poco de temor reverencial de la capilla abandonada de su pueblo, de las historias que circulaban sobre ella. Y fue ahí, en la mente de Rodrigo, donde surgió la idea que lo obsesionaría, qué mejor escenario para una boda única, fotogénica, completamente diferente a las ceremonias convencionales y aburridas de su círculo de amigos capitalinos.
Una boda en una iglesia olvidada por el tiempo, restaurada solo lo suficiente para la ocasión, un contraste perfecto entre el pasado y el presente, entre lo rústico y lo elegante. Sería, pensó, su obra maestra personal. Imagínate, Celestina, le dijo una tarde, fumando un cigarro con gesto despreocupado en el balcón de su departamento, una ceremonia en una iglesia olvidada, algo único, auténtico, con una carga dramática increíble. Será la boda de la que todos hablarán durante años, algo que nadie más ha hecho. Lejos de esas catedrales ovadas y los salones de hotel impersonales. Celestina, aunque enamorada y deseosa de complacer al hombre vibrante y seguro que había conquistado su corazón, sintió un escalofrío interno, una punzada de advertencia que venía desde lo más profundo de su ser, de esa herencia cultural que llevaba en la sangre. Aceptó, sin embargo, convenciéndose a sí misma de que eran solo resabios de la educación tradicional de su pueblo. Pero cuando viajó a Santiago Apóstol para comunicar la decisión a su madre, doña Remedios, la reacción fue inmediata y llena de pavor. La mujer, al escuchar el plan, se persignó 3 veces seguidas con vehemencia, sus dedos callosos trazando cruces en el aire como para alejar un mal presagio. Esa capilla está marcada, hija mía, le suplicó con voz quebrada por la emoción, mientras revolvía el café de olla que preparaba en el anafre de su humilde cocina. Tu abuela, que en paz descanse, me contó cosas que no se repiten a la luz del día. Cuando cerraron esas puertas en 1929, no fue solo por la muerte del padre Eusebio. El obispo en persona mandó sellarlas con agua bendita y oraciones especiales, porque decía que ahí dentro había quedado atrapada una presencia que no es de Dios. Que no debe ser molestada. Celestina, contagiada ya del escepticismo práctico de Rodrigo, desestimó las advertencias con una sonrisa que pretendía ser comprensiva pero que rayaba en la condescendencia. Mamá, por favor, son historias para asustar a los niños y que no se metan en lugares peligrosos. Rodrigo es arquitecto, él sabe lo que hace. Va a quedar preciosa, ya verás. Esa sonrisa, ese gesto de seguridad, sería algo que recordaría con una amargura infinita en los años por venir. Los preparativos comenzaron en septiembre, con la energía y determinación que Rodrigo ponía en todos sus proyectos. Contrató a un grupo de albañiles de Oaxaca de Juárez, hombres de manos ásperas y miradas cansadas, conocidos por su buen trabajo. Sin embargo, cuando les explicó el lugar donde tendrían que laborar, una palpable reluctancia se apoderó de ellos. El capataz, un hombre llamado Ismael, de unos 50 años, rostro curtido por el sol y una sabiduría práctica en los ojos, se acercó a Rodrigo con respeto pero con firmeza. Patrón, con todo el debido respeto, hay sitios que es mejor dejar como están, en paz. Esa capilla, ahí pasaron cosas. Cosas que los que las vivieron no las olvidaron. No es un lugar feliz. Rodrigo soltó una carcajada, segura de sí misma, y ofreció el doble del pago habitual. La lógica del dinero, ese argumento universal, terminó por vencer los recelos. El temor, como sucede tan a menudo, se doblegó ante la necesidad económica. Pero desde el primer día de trabajo, lo extraño se hizo presente de manera insistente, como si la capilla misma se resistiera a ser despertada. Las herramientas, especialmente los martillos, desaparecían de donde los trabajadores las dejaban, para reaparecer horas después en lugares absurdos. En lo alto del campanario, dentro del púlpito polvoriento, incluso enterrados ligeramente en la tierra del atrio. Las cajas de clavos se volcaban solas con un estruendo metálico que sobresaltaba a todos. Uno de los albañiles más jóvenes, un muchacho llamado Héctor, juró con el rostro pálido que, estando solo en la planta baja removiendo escombros, había escuchado pasos claros y medidos crujiendo en el coro alto, ese espacio elevado a los pies de la nave, donde nadie debería estar. Ismael, el capataz, hizo el descubrimiento más inquietante.
Detrás del altar principal, que estaba deteriorado y parcialmente colapsado, al remover una capa de yeso que se desprendía con facilidad, encontró un mural oculto. No representaba a santos ni a vírgenes, sino una procesión de figuras humanoides encapuchadas, de siluetas distorsionadas, llevando a cabo un ritual alrededor de un punto central. Una puerta pintada de un negro intenso, adornada con símbolos geométricos y serpentinos que no tenían nada que ver con la iconografía católica conocida. Eran signos antiguos, primitivos, que hablaban de una cosmovisión mucho más antigua y oscura. Ismael, instintivamente, quiso cubrirlo de nuevo inmediatamente, sintiendo una repulsión visceral. Pero Rodrigo, al verlo, se entusiasmó. Es increíble, arte colonial con influencias indígenas, sincretismo puro. Exclamó, cegado por su perspectiva estética. Hay que dejarlo al descubierto. Le dará un toque místico, auténtico, a toda la ceremonia. Es justo el detalle que le faltaba. Esas palabras, un toque místico, quedarían grabadas en la memoria de Ismael como el presagio más funesto que hubiera escuchado en su vida. La fecha elegida fue el sábado, 27 de octubre, una decisión que los lugareños más viejos vieron con aún mayor aprensión, pues caía apenas 3 días antes de la celebración del Día de Muertos, cuando se cree que el velo entre los mundos se encuentra en su punto más delgado. Los invitados comenzaron a llegar desde el viernes por la tarde, creando un contraste surrealista en el tranquilo pueblo. Amigos de Rodrigo desde la ciudad, en sus automóviles Volkswagen Sedán y Datsun último modelo, levantando nubes de polvo ocre en el camino de terracería, vestidos con ropa casual elegante. Por otro lado, los familiares de Celestina, llegados desde las rancherías cercanas en camionetas destartaladas o a caballo, portando con cuidado sus trajes de fiesta guardados en bolsas de plástico para protegerlos del polvo. El pueblo entero vibraba con una mezcla de expectación nerviosa y una ansiedad contenida que se palpaba en el aire. Esa misma noche, en la única cantina del lugar, donde los hombres se reunieron a beber mezcal y cerveza, don Macario, el decano de Santiago Apóstol, un hombre de casi 90 años cuya memoria era un archivo viviente de la historia local, se acercó a Rodrigo con paso vacilante. Tomó el brazo del joven con una mano temblorosa pero firme. Joven, le dijo, su voz ronca por los años y el tabaco, escúcheme bien. No abra esas puertas. Hace 50 años, cuando murió el padre Eusebio, no fue lo único. En la misma semana, 3 personas más fallecieron sin explicación. Todas habían estado en esa última misa. Y el padre, antes de expirar, gritó que había visto algo salir del confesionario, algo que no era de carne y hueso, algo que no pertenecía a este mundo. Este lugar está dormido, pero no está muerto. Rodrigo, ya con unas copas de mezcal en el cuerpo y una confianza inflada por el alcohol, le dio palmaditas en la espalda al anciano, sonriendo con condescendencia. Tranquilo, don Macario. Son leyendas, coincidencias. El miedo es contagioso, pero nosotros traemos alegría y vida nueva al lugar. Todo va a salir perfectamente, ya verá. La mañana del sábado 27 amaneció bajo un cielo plomizo, de un color gris ceniza uniforme que parecía aplastar el paisaje. El aire, extrañamente quieto y pesado, estaba cargado de una humedad que no era común para la época. Un presagio atmosférico que todos notaron. Desde antes del alba, los perros del pueblo, normalmente tranquilos, comenzaron a aullar lastimeramente, un coro de lamento que se extendía desde todos los patios, inquietante y persistente. Celestina se despertó en la casa de su madre con una sensación física de opresión en el pecho, como si un peso invisible la inmovilizara. Había pasado la noche atormentada por sueños fragmentados y aterradores, caminaba por pasillos interminables dentro de la capilla, pasillos que no existían en la realidad, mientras voces múltiples, susurrantes y guturales,
Pronunciaban su nombre en lenguas que su mente no podía decodificar pero que su alma reconocía como una amenaza. Al levantarse y mirarse en el espejo antiguo de su habitación infantil, un grito se le quedó atorado en la garganta. Tenía en el cuello, justo por encima de la clavícula, unas marcas rojas y violáceas, como la huella de unos dedos largos y delgados que la hubieran agarrado con fuerza mientras dormía. Doña Remedios, al entrar con el desayuno y ver las marcas, palideció hasta quedar blanca como la cal de las paredes. No dijo una palabra, pero sus ojos, llenos de un terror antiguo, hablaron por ella. En silencio, preparó un té de hierbas amargas, un limpia tradicional, y ayudó a su hija a vestir el traje de novia, un vestido blanco de encajes que habían comprado con ilusión en la ciudad, y que ahora parecía una prenda fúnebre. Rodrigo, por su parte, se despertó con una resaca monumental, pero su humor era eufórico. Para él, todo estaba encajando. Había conseguido un fotógrafo talentoso de Oaxaca de Juárez, había contratado un cuarteto de cuerdas para la música y, tras algunas gestiones, había logrado que un sacerdote joven, recién ordenado, oficiara la ceremonia. El padre Julián, de apenas 28 años, era idealista, lleno de un fervor misionero, y vio en esta boda en un pueblo remoto la oportunidad perfecta para llevar la fe a un rincón que parecía olvidado por la iglesia. Cuando llegó a la capilla esa misma mañana para preparar el altar, quedó impresionado por la belleza austera y melancólica del lugar. Sin embargo, mientras revisaba la sacristía lateral, una pequeña habitación polvorienta, notó algo que le heló la sangre: el sagrario, ese pequeño cofre de madera dorada donde se guardan las hostias consagradas. El lugar más sagrado de cualquier iglesia, estaba abierto de par en par. No era solo que la puertecilla estuviera entreabierta. Estaba completamente volcada hacia atrás, como si una fuerza brutal la hubiera arrancado. Y en el interior, en la madera pálida, había profundas marcas de arañazos, surcos paralelos que se asemejaban a garras, como si algo hubiera estado atrapado dentro y hubiera forcejeado desesperadamente por salir. El padre Julián se santiguó rápidamente, intentando atribuirlo a vandalismo o a animales, pero una duda profunda y gélida se instaló en su corazón. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde. Los invitados comenzaron a llegar desde las 2, llenando las bancas de madera carcomida que los trabajadores habían reparado a toda prisa. Eran alrededor de 70 personas, un mosaico de realidades, mujeres de la ciudad con vestidos de diseños modernos junto a campesinas con sus huipiles bordados y rebozos de colores vibrantes. Hombres con trajes de gabardina junto a otros con sus mejores guayaberas y sombreros de palma que dejaban con respeto en la entrada. Afuera, bajo un gran toldo de lona blanca que habían instalado, se preparaba el festín para la recepción: ollas enormes con mole negro que despedía un aroma espeso y complejo, tamales envueltos en hojas de maíz, chapulines tostados con ajo y limón, y botellas de mezcal artesanal de la región. El aroma de la comida tradicional se mezclaba en el aire con el olor acre del copal que alguien, tal vez doña Remedios a escondidas, había decidido quemar en un pequeño brasero a la entrada, un intento instintivo de limpiar el ambiente, de proteger el espacio con las viejas costumbres. Rodrigo lo permitió con una sonrisa de tolerancia, viéndolo como un toque pintoresco más, folclórico, que añadía autenticidad al evento. Pero dentro de la capilla, la atmósfera era otra. A pesar de los ramos de flores silvestres, de las velas encendidas, del esfuerzo por darle calidez, persistía una opresión palpable, una densidad en el aire que hacía que respirar fuera un acto consciente, un poco más trabajoso. Varios invitados comenzaron a comentarlo en susurros. «¡Qué frío hace aquí adentro!», «¿No sienten?», dijo una prima de Celestina, frotándose los brazos desnudos a pesar de su vestido de fiesta. Y era cierto. Mientras afuera el día, aunque nublado, era templado y húmedo, dentro de la capilla la temperatura había descendido varios grados, un frío húmedo que calaba los huesos.
Las llamas de las velas parpadeaban y se estiraban de manera errática, como luchando contra corrientes de aire invisibles, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia en los muros agrietados. El padre Julián, mientras se colocaba la estola y el alba en la sacristía, sintió un escalofrío persistente recorriéndole la espalda. Había algo intrínsecamente incorrecto en ese lugar, algo que su formación teológica racional no podía explicar, pero que su instinto más primitivo, el que heredamos de ancestros que temían a la noche, le gritaba que era peligroso, que era maligno. A las 4 en punto, el cuarteto de cuerdas, ubicado en un rincón cerca del altar, comenzó a tocar la solemne marcha nupcial. Los invitados, con murmullos de expectación, se pusieron de pie. Rodrigo, parado frente al altar con su traje negro impecable, una sonrisa de satisfacción en el rostro, esperaba. Celestina apareció en el umbral de la puerta principal, del brazo de su padre, don Rutilio, un hombre encorvado por décadas de labrar la tierra, pero que en ese momento caminaba con una dignidad y un porte erectos, orgulloso de entregar a su hija. Ella estaba radiante, el vestido blanco resaltando su tez morena, el velo cubriendo su rostro. Sin embargo, quienes estaban cerca y la miraron con atención, notaron que sus ojos, visibles a través del tul, estaban enrojecidos, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en semanas. Comenzó su lento y ceremonial avance por el pasillo central, sus zapatos de tacón resonando en las baldosas de piedra antigua con un eco hueco, profundo, que parecía multiplicarse y rebotar en las paredes de manera antinatural, como si la capilla fuera más grande por dentro de lo que aparentaba. Fue en ese preciso instante, cuando Celestina llegaba a la mitad del pasillo, exactamente frente a un confesionario de madera oscura y cerrado que se alzaba a la derecha, cuando ocurrió el primer evento inexplicable. Su velo, que colgaba quieto, se agitó violentamente de repente, como azotado por una ráfaga de viento repentina y poderosa. Se levantó por completo, envolviéndole por un momento la cabeza como un remolino fantasmagórico, antes de caer hacia atrás, dejando su rostro completamente al descubierto. Y en el mismo segundo, todas las velas de la capilla, las docenas de llamas que iluminaban el espacio, se apagaron simultáneamente. No fue un parpadeo, fue una extinción instantánea y total, como si una mano gigantesca hubiera soplado sobre ellas. Una oscuridad profunda, casi absoluta, cayó sobre la congregación. Gritos de sorpresa, de miedo contenido, surgieron de entre los invitados. Murmullos nerviosos llenaron la negrura. Don Rutilio apretó con fuerza desesperada el brazo de su hija. Celestina, por favor, salgamos de aquí, le susurró con una urgencia que nacía del instinto paternal más puro. Pero antes de que ella pudiera articular respuesta alguna, las velas se reencendieron. No fue alguien con un cerillo. Fue un proceso espontáneo, una por una, comenzando desde el altar y expandiéndose hacia la entrada, como una onda de luz que se propagara a cámara lenta. Y cuando todas ardían nuevamente, sus llamas no eran las amarillas y danzantes de antes. Eran más altas, más delgadas, de un color azulado fantasmal, y brillaban con una intensidad que hacía daño a los ojos, proyectando ahora sombras nítidas y afiladas que se retorcían en las paredes con movimientos casi animados. «Es solo un problema con las velas», gritó Rodrigo desde el altar, intentando imponer calma, aunque su voz sonaba forzada, menos segura. Todos sabían que no había problema posible, no había electricidad, no había mecanismo. Era imposible. El pánico, aún contenido por las convenciones sociales, comenzó a bullir bajo la superficie. Algunos invitados miraron hacia la puerta con deseos de huir, pero el peso de la etiqueta, el miedo al que dirán, los mantuvo clavados en sus asientos. Celestina, pálida como la cera de las velas mismas, con un temblor apenas perceptible en sus labios, continuó su marcha.
Su padre la acompañó hasta el altar, le entregó su mano a Rodrigo con un apretón que era más una advertencia, una transferencia de responsabilidad llena de angustia, que una bendición, y regresó a su lugar junto a Doña Remedios. La madre de Celestina lloraba en silencio, las lágrimas surcando sus mejillas arrugadas mientras sus dedos, blancos de la fuerza con que los apretaba, enredaban las cuentas de un rosario de nácar. El padre Julián, respirando hondo para intentar dominar su propio miedo, comenzó la ceremonia. Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy aquí, en la presencia de Dios. Su voz, entrenada para proyectarse, resonó de manera extraña en el espacio. No era el eco natural de una nave de piedra, era una distorsión, como si las palabras fueran repetidas por susurros apenas audibles que venían de las paredes, del techo, del suelo. A medida que avanzaba en los ritos, los fenómenos se intensificaron. El misal que sostenía entre sus manos comenzó a pasar sus páginas solo, con un frufrú de papel que sonó obscenamente fuerte en el silencio cargado de tensión. Los santos en las pinturas murales deterioradas, cuyos rostros eran apenas visibles, parecían haber girado ligeramente la cabeza, sus ojos vacíos ahora fijos en la congregación, o peor aún, en la pareja de novios. Luego, al llegar al momento culmen del intercambio de votos, cuando Rodrigo se acercó para tomar las manos de Celestina, notó algo que lo hizo retroceder un paso, un gesto involuntario que todos los presentes captaron. Las manos de su prometida estaban heladas. No frías por el nerviosismo, sino con un frío cadavérico, de una temperatura que parecía imposible en un ser vivo. Y cuando alzó la vista a sus ojos, esos ojos negros que lo habían cautivado, se encontró con que estaban vacíos, sin brillo, como dos pozos oscuros que no reflejaban la luz de las velas azuladas. Celestina, ¿estás bien?, le preguntó en un susurro forzado, una sonrisa tensa en su rostro. Ella no respondió de inmediato. Lo miró fijamente, y cuando por fin habló, su voz no era la suya. Era más grave, rasposa, y con un tono que parecía superponer varias voces hablando al unísono, un coro susurrante que salía de su garganta. El pacto debe cumplirse. Rodrigo sintió que un río de hielo le corría por la columna vertebral. ¿Qué dijiste? Pero, como si un interruptor se hubiera accionado, Celestina parpadeó rápidamente y su expresión volvió a la normalidad, aunque confusa. Dije que sí, que acepto, respondió con su voz habitual, pero con un dejo de perplejidad, como si no recordara lo que acababa de articular. Los invitados de las primeras filas intercambiaron miradas de desconcierto, habían escuchado algo raro, pero no estaban seguros de qué exactamente. Rodrigo, aturdido, decidió atribuirlo al estrés, a la presión del momento, quizás a los efectos residuales del mezcal de la noche anterior. Quería creer en una explicación racional, desesperadamente. El padre Julián, visiblemente perturbado, sus manos temblando ligeramente, decidió apurar el ritual. Llegó al momento de la bendición de los anillos. Lo sacó de su caja de terciopelo azul, los roció con agua bendita de su hisopo y, al ir a entregárselos a los novios, algo cayó del techo con un chasquido seco. No fue un sonido fuerte, pero en el silencio electrizado, sonó como un disparo. Era un murciélago grande, de pelaje negro azabache, que se estrelló contra el suelo de piedra justo entre los pies de Rodrigo y Celestina. El animal no se movía. Estaba muerto, pero su muerte era reciente. Sus pequeños ojos negros estaban abiertos en una expresión de terror absoluto, congelado, y de su boca abierta manaba un líquido espeso y oscuro, casi negro, que no se parecía en nada a la sangre. El olor que desprendía era dulzón y nauseabundo. El pánico, contenido hasta ese momento, estalló de manera parcial. Varias mujeres gritaron. Una invitada de la ciudad, en la tercera fila, se desmayó y cayó pesadamente al suelo. El padre Julián dio un paso atrás, tropezando con la base del altar. Esto no está bien, murmuró,
su fe de seminarista confrontada con lo imposible, su rostro una máscara de confusión y miedo creciente. Pero lo peor, lo verdaderamente aterrador, estaba a punto de suceder. Cuando Rodrigo, con manos que ahora temblaban sin control, tomó el anillo para deslizárselo en el dedo a Celestina, un sonido nuevo llenó la capilla, el crujido lento, profundo, de madera vieja sometida a una presión inmensa. Todos los presentes volvieron la cabeza hacia la fuente del sonido. Era el confesionario, el mismo frente al cual las velas se habían apagado, el mismo que parecía absorber la luz a su alrededor. Su puerta, esa puerta cerrada desde hacía décadas, se estaba abriendo. No había nadie empujándola desde dentro, al menos nadie visible. Se abría lentamente, con un chirrido prolongado y agonizante, como un grito de protesta. Y de su interior oscuro, más oscuro que la simple ausencia de luz, comenzó a salir algo. Primero fue una oleada de frío intenso, un viento gélido que olía a tierra de tumba recién abierta, a humedad de cueva profunda y a una putrefacción dulce y antigua. Luego, las sombras proyectadas por las velas azules en las paredes dejaron de ser meras ausencias de luz. Comenzaron a moverse con independencia, deslizándose, retorciéndose, alargándose y contrayéndose como serpientes hechas de pura oscuridad. Y finalmente, aunque ningún ojo podía ver una forma definida, cada persona en esa capilla sintió, con una certeza visceral e innegable, una presencia. No una, sino muchas. Algo antiguo, inteligente y rebosante de una malicia que trascendía la comprensión humana. Algo que había estado encerrado, esperando, durmiendo quizás, durante 50 largos años, y que ahora, con la capilla abierta, con la energía de tanta vida reunida, con la ceremonia misma actuando como una llave involuntaria, había encontrado por fin la rendija para escapar. El pánico estalló entonces de manera total, absoluta, primitiva. Ya no hubo convenciones sociales que valieran. Los invitados se levantaron como un solo cuerpo enloquecido, empujándose, gritando, tropezando con las bancas que se volcaban con estruendos secos contra el suelo de piedra. La estampida hacia la única puerta fue caótica y brutal. Los gritos de terror se mezclaban con rezos desesperados, con maldiciones, con los llantos de los niños. Don Macario, el anciano que había advertido a Rodrigo, cayó al suelo cerca de la entrada, derribado por la multitud en frenesí, y fue pisoteado sin piedad, sus huesos frágiles crujiendo bajo las botas y los tacones. Doña Remedios, con una fuerza sobrehumana nacida del amor maternal, intentaba abrirse paso a contracorriente hacia el altar, hacia su hija, gritando su nombre con una voz desgarrada que se perdía en el caos. Pero la marea humana la arrastraba inexorablemente hacia la salida. El fotógrafo, un hombre pragmático de la ciudad, dejó caer su costosa cámara Nikon, que se estrelló contra el suelo, y corrió hacia la puerta sin mirar atrás, su instinto de supervivencia anulando todo lo demás. En medio de ese pandemonio, Celestina permanecía de pie frente al altar, inmóvil como una estatua. Su rostro había perdido toda expresión humana, era una máscara inerte. Sus ojos, ahora completamente negros, sin blanco ni pupila discernible, miraban fijamente hacia el confesionario abierto, hacia esa oscuridad que parecía expandirse, devorando la luz de las velas azules. Rodrigo la tomó del brazo con fuerza, intentando sacudirla de su trance catatónico. «Celestina, tenemos que irnos, ahora», le gritó casi en el oído. Pero ella no respondía. Su cuerpo estaba rígido, frío como el mármol, y cuando Rodrigo, desesperado, miró profundamente en esos ojos negros, no vio su reflejo. En cambio, vio reflejadas, como en un espejo oscuro, imágenes fugaces y horribles, procesiones de figuras encapuchadas como las del mural, realizando rituales con fuego y sustancias oscuras en ese mismo altar. Sacrificios de algo que no parecía completamente humano. Y una puerta, no pintada, sino real, abriéndose en el aire, de la cual surgían formas que retorcían la mente con su sola visión.
Era como si toda la historia maldita del lugar se estuviera proyectando en ese instante a través de ella. El padre Julián, logrando recuperar un ápice de su coraje clerical ante la evidencia tangible del mal, corrió hacia el altar y arrancó de la pared un crucifijo de bronce. Lo alzó con ambas manos, su voz temblorosa pero llena de una autoridad desesperada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ordeno que toda presencia maligna abandone este lugar sagrado. Su intervención, sin embargo, no surtió el efecto esperado. Pareció, más bien, enfurecer a lo que fuera que se estaba manifestando. El crucifijo en sus manos comenzó a calentarse de repente, volviéndose al rojo vivo en cuestión de segundos. El padre Julián gritó de dolor y lo soltó. El objeto sagrado cayó al suelo y, ante los ojos atónitos del sacerdote y de Rodrigo, comenzó a derretirse. No a ablandarse, sino a licuarse literalmente, el metal y la madera fusionándose en un charco humeante y burbujeante, como si hubiera sido sometido a un calor de forja, imposible de generar en esas condiciones. Entonces, una voz llenó la capilla. No provenía de una boca, de un punto específico. Parecía emanar de las paredes mismas, del suelo, del aire enrarecido. Era grave, resonante, y hablaba con un tono que era a la vez burlón y hambriento. El sello está roto. El pacto debe cumplirse. Una vida, por cada año de prisión. Rodrigo sintió que sus piernas cedían. El peso de la culpa, de la comprensión tardía, lo aplastó. ¿Qué había hecho? ¿Qué había liberado con su estúpida arrogancia, con su desprecio por las advertencias, por la sabiduría de quienes conocían la tierra? Miró desesperado hacia la puerta, donde los últimos invitados desaparecían en un tumulto de cuerpos aterrorizados. Luego volvió la mirada a Celestina, a la mujer que amaba, ahora poseída, consumida por algo infinitamente más grande y más oscuro que ellos. Las lágrimas, calientes y amargas, comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento, susurró, un sollozo atrapado en su garganta. Lo siento tanto. Pero el horror, como pronto descubriría, apenas estaba comenzando su banquete. Uno de los invitados que había logrado salir, Javier, un primo de Rodrigo, se detuvo en el atrio, jadeando, y miró hacia atrás, hacia la capilla. Lo que vio le arrancó un grito que no supo que podía emitir, un sonido agudo de terror puro. Las ventanas de la capilla, esos vitrales antiguos y sucios que mostraban escenas borrosas de santos y mártires, estaban cambiando. Las imágenes se retorcían, como si el vidrio fuera de goma, transformándose en nuevas escenas de tortura y sufrimiento inimaginable. Los rostros de los santos se deformaban en muecas de agonía eterna, sus bocas se abrían en gritos silenciosos de angustia. Y luego, como si una cortina de tinieblas absolutas hubiera sido jalada sobre el edificio, toda la capilla se oscureció por completo. No era la oscuridad de la noche. Era una negrura densa, tangible, que parecía absorber la propia luz del crepúsculo exterior, un velo de oscuridad pura que envolvía la construcción y hacía imposible ver ni siquiera su silueta. Dentro de ese manto de negrura absoluta, Rodrigo había perdido todo sentido de orientación. No podía ver sus propias manos frente a su rostro. Pero podía sentir. Sentía cosas rozando su piel, presencias que pasaban a su alrededor con un roce frío y seco, como de tela podrida o de piel descamada. Escuchaba respiraciones, pero no eran humanas, eran jadeos húmedos, sibilantes, que venían de todas direcciones, junto con susurros en lenguas guturales que retorcían la mente. Y luego, al mover un pie, sintió algo húmedo y espeso. Se agachó instintivamente, tanteando en la oscuridad, y sus dedos se hundieron en un charco de líquido caliente y pegajoso. El olor metálico e intenso de la sangre fresca inundó sus fosas nasales, provocándole arcadas. ¿De quién era? ¿Del padre Julián? ¿De algún invitado que no había logrado escapar? Un gemido lastimero,
cargado de un dolor insoportable, llegó desde algún lugar a su izquierda. «Padre Julián, ¿eres tú?», llamó Rodrigo, su voz sonando diminuta, perdida, ridícula en aquel infierno sensorial. La respuesta fue un grito. Un grito prolongado, desgarrador, que trascendía lo humano. Era la voz del sacerdote, sí, pero distorsionada, amplificada, como si estuviera siendo sometido a torturas que despedazaban no solo su cuerpo, sino su misma esencia. El grito subió en un crescendo de agonía que duró lo que parecieron minutos interminables, hasta que se cortó de golpe, dejando un silencio aún más aterrador, roto solo por los susurros y los jadeos de las presencias invisibles. Rodrigo se quedó paralizado, su corazón martilleando contra sus costillas como un animal enjaulado intentando escapar. Su racionalidad, ese edificio construido con escepticismo y orgullo intelectual, se derrumbó por completo. Ahora sabía, con una certeza visceral y absoluta, que lo sobrenatural existía, que el mal podía tener una forma concreta y que él, con sus acciones, lo había convocado. Entonces, sin previo aviso, como si alguien decidiera mostrarle el escenario de su condena, las velas se reencendieron. Pero esta vez no fue un acto simultáneo. Fueron encendiéndose una a una, con lentitud deliberada, comenzando desde el confesionario y expandiéndose en un círculo, revelando progresivamente la escena dantesca que la oscuridad había ocultado. Y lo que mostraron heló la sangre de Rodrigo hasta el punto de congelación. El padre Julián yacía en el suelo, cerca del altar. Su cuerpo estaba retorcido en una posición anatómicamente imposible, como si cada articulación hubiera sido dislocada y luego reorganizada al azar por un niño sádico. Y, sin embargo, estaba vivo. Sus ojos, desorbitados, seguían a Rodrigo con una expresión de súplica infinita, de un dolor que iba más allá de lo físico. Su boca se abría y cerraba, intentando formar palabras, pero solo emitía burbujas de sangre espumosa que emanaban de sus labios partidos. En las paredes de la capilla, escritas con lo que parecía ser esa misma sangre fresca y oscura, había palabras y símbolos en un idioma que Rodrigo no reconocía, una caligrafía angulosa y antigua que causaba dolor de cabeza y náuseas con solo mirarla. Y Celestina. Celestina ya no estaba en el suelo. Flotaba a varios metros de altura, sobre el altar, suspendida en el aire por fuerzas invisibles. Su vestido blanco ondeaba suavemente, como si estuviera sumergida en agua, y su cabello se movía en todas direcciones, formando una corona oscura alrededor de su cabeza. Pero lo más monstruoso era su rostro. Ya no era el de Celestina Ruiz. Los rasgos habían cambiado, se habían alterado. A veces parecía envejecida, con arrugas profundas, otras, rejuvenecida hasta la infancia, y a veces superponía múltiples rostros, masculinos y femeninos, todos con expresiones de odio, de hambre, de triunfo. Cuando habló, fue con el coro de voces que Rodrigo ya había escuchado, un tumulto de tonos y timbres hablando al unísono. 50 años hemos esperado. 50 años encerrados en la oscuridad, alimentándonos de ecos y sombras. El sacerdote nos selló con su último aliento, pero los sellos se debilitan con el tiempo, con el olvido. Y ahora, gracias al necio que no escucha, que desprecia lo que no comprende, somos libres. Rodrigo cayó de rodillas, el orgullo reducido a cenizas. Por favor. Suplicó, su voz quebrada por los sollozos. Tomen mi vida. Hagan lo que quieran conmigo, pero dejen ir a Celestina, ella no tiene la culpa de nada. Las voces que usaban a su prometida como altavoz soltaron una carcajada colectiva. Era un sonido horrible, carente de cualquier calor o humor humano, un ruido que rasgaba el aire como cristales rotos. ¿Tu vida? Tu vida es un suspiro, insignificante. No, lo que necesitamos es mucho más. 50 años de prisión exigen 50 vidas. Un pago justo. Y tú,
insecto arrogante, nos has traído un festín de almas, reunidas convenientemente en un solo lugar, entregadas en bandeja. Tu estupidez es nuestro banquete. Afuera, el caos no era menor. Los que habían logrado escapar se habían dispersado como hojas al viento. Algunos corrían hacia el pueblo, gritando advertencias incoherentes. Otros intentaban desesperadamente arrancar sus automóviles, pero los motores solo giraban en vano, sin encender. Un ingeniero entre los invitados, su mente luchando por aplicar la lógica a lo ilógico, abrió el capó de su Volkswagen Sedán y descubrió, con horror, que los cables de la batería y el sistema de ignición estaban completamente derretidos, fundidos en una masa informe de plástico y cobre. Pero los cables estaban fríos al tacto. No había calor residual, no había cortocircuito visible. Era una imposibilidad física. Don Rutilio, el padre de Celestina, enloquecido por la preocupación, intentaba una y otra vez entrar a la capilla, pero una fuerza invisible, un muro de aire comprimido e impenetrable, lo rechazaba cada vez que se acercaba al umbral. Golpeaba con sus puños, pataleaba, gritaba el nombre de su hija con una rabia y un dolor desgarradores, hasta que su voz se volvió un ronquido incomprensible. Doña Remedios estaba a su lado, igual de desesperada, golpeando también esa barrera intangible, sus rezos convertidos en súplicas a gritos. Ismael, el capataz, observaba desde lejos, fumando un cigarro con manos que no podían dejar de temblar. Lo sabía, murmuraba para sí, una y otra vez, como un mantra de desesperación. Lo sabía desde que vi ese maldito mural. Debía haberme negado. Debía haber quemado este lugar antes de permitir esto. El cielo, ya de por sí plomizo, comenzó a oscurecerse de una manera que no era natural. No era el anochecer, el sol, que aún debería estar sobre el horizonte, parecía haberse apagado, devorado por una oscuridad que surgía de la misma capilla. Las nubes se arremolinaban formando un vórtice lento y amenazador sobre el techo del edificio, una espiral de tonalidades grises y negras que daba vértigo. Los perros del pueblo, que habían aullado sin cesar, enmudecieron de repente, acurrucándose en sus escondites con el rabo entre las patas. Un silencio opresivo, cargado de presagio, cayó sobre los cerros. Y entonces, desde el interior de la capilla sellada por la oscuridad, comenzaron a escucharse nuevos gritos. No era uno, eran muchos, una cacofonía de voces superpuestas gritando en agonía, en terror absoluto. Los que estaban afuera podían distinguir algunas. La de Rodrigo, la del padre Julián, aunque eso era imposible, no acababan de oírlo morir, la de otros invitados que no habían salido. Cada grito era único en su tormento, pero todos compartían la misma cualidad de un dolor que iba más allá de lo físico, que hablaba de una violación del alma misma. Y luego, tan abruptamente como empezaron, los gritos cesaron. Fue un corte limpio, como si un director hubiera bajado su batuta. Lo que siguió fue un zumbido bajo, grave, que parecía emanar no del edificio, sino de la tierra misma bajo sus cimientos, una vibración siniestra que se sentía en los huesos. Don Macario, el anciano, había logrado arrastrarse fuera justo antes de que la barrera invisible sellara la entrada. Estaba gravemente herido, con varias costillas rotas y una pierna deformada, pero su mente seguía lúcida, alimentada por la urgencia de advertir. Algunos lo habían llevado bajo un viejo mezquite y trataban de atenderlo, pero él los apartaba con gestos débiles. Escúchenme, jadeaba, escupiendo sangre entre palabra y palabra. Esto ya pasó. En 1929, cuando cerraron la capilla. Antes hubo una boda también. Una boda de una familia rica de la región. Terminó con todos los invitados muertos, sus cuerpos encontrados en posiciones imposibles. El padre Eusebio, el que los encontró, intentó purificar el lugar. Pero lo que sea que está ahí, era demasiado fuerte. Lo mató durante la última misa.
Y antes de morir, con su último aliento, selló la entrada. Con oraciones, con su propia sangre, con su alma. Nos lo dijo a los niños del pueblo. Nos advirtió que nunca, jamás, debíamos volver a abrir esas puertas. Los que lo rodeaban, incluido Javier, el primo de Rodrigo, lo miraban con una mezcla de horror e ira. ¿Y por qué nadie dijo nada? ¿Por qué dejaron que siguieran adelante con esta boda? Don Macario cerró los ojos, un rictus de dolor y culpa en su rostro. Yo lo intenté. Intenté advertirle al joven. Pero era arrogante, no quería escuchar. Y los demás teníamos miedo. Miedo de parecer atrasados, supersticiosos, de que la gente de la ciudad se riera de nosotros. El miedo, a veces es más fuerte que el sentido común. Tosió violentamente, un hilo de sangre oscura le corrió por la barbilla. El padre Eusebio dijo, que lo que está ahí no es un demonio cualquiera. Es algo más viejo, mucho más viejo. De antes del cristianismo, de antes incluso de los señoríos de aquí. Esta tierra, era sagrada para culturas que ya no existen. Y ellos, hicieron cosas aquí. Rituales para abrir puertas, puertas que nunca debieron ser abiertas. La iglesia solo construyó encima, para intentar contenerlo. Mientras la verdad salía a borbotones de los labios moribundos del anciano, dentro de la capilla, Rodrigo intentaba un último acto desesperado. Recordaba las palabras de Celestina, ese brevísimo momento en que logró hablar con su propia voz, «Tienes que matarme». ¿Es la única manera de detenerlos? ¿Era posible? Destruir el recipiente, el vínculo que estas entidades estaban usando para anclarse a este plano, podría cerrar el portal que sentía crecer en el ambiente, ese vacío pulsante que ahora ocupaba el lugar del techo. No tenía un plan, solo una desesperación feroz. Miró alrededor, y sus ojos encontraron un pesado candelabro de hierro forjado, con varios brazos, que había caído durante el primer caos. Con un esfuerzo sobrehumano, gateó hacia él, sintiendo como fuerzas invisibles intentaban retenerlo, jalándolo de los tobillos, de la ropa. Las voces notaron su movimiento. ¿Qué crees que haces, insecto? ¿Crees que puedes dañar el vaso que hemos elegido? Las criaturas de sombra, que parecían haberse materializado más sólidamente a partir de las sombras danzantes, unas formas alargadas con demasiadas articulaciones y cabezas que giraban sobre sí mismas, comenzaron a deslizarse hacia él con movimientos fluidos y antinaturales. Pero Rodrigo, impulsado por una mezcla explosiva de amor, culpa y un instinto de redención, logró asir el candelabro. Lo levantó, sintiendo su peso mortal, y corrió hacia donde Celestina flotaba. «Lo siento, mi amor», gritó con el alma desgarrada, y saltó con todas sus fuerzas, impulsándose hacia arriba. El candelabro impactó con un sonido sordo y cruel contra el torso de Celestina. Ella emitió un jadeo seco, un sonido de aire siendo expulsado de unos pulmones que parecían no querer funcionar. Sus ojos negros parpadearon por una fracción de segundo, y en ese instante, Rodrigo vio, detrás de la oscuridad, un destello fugaz de los ojos marrones, aterrorizados pero lúcidos, que conocía. «Gracias», susurró ella, con su voz auténtica, apenas un hilo de sonido. Y luego Rodrigo cayó de nuevo al suelo, el candelabro resbalando de sus manos entumecidas. Pero el golpe no había sido mortal. Las entidades no permitirían que su canal, su puerta de entrada, fuera destruida tan fácilmente. En cambio, el ataque pareció enfurecerlas hasta el paroxismo. El portal en el techo, esa rasgadura en la realidad que mostraba un vacío estrellado con constelaciones alienígenas, comenzó a expandirse rápidamente, sus bordes irregulares extendiéndose como una mancha de aceite. Las criaturas de sombra se multiplicaron, decenas de ellas convergiendo ahora hacia Rodrigo, sus formas indistintas emanando un hambre palpable. Él cerró los ojos, aceptando su destino,
esperando el dolor final. Pero entonces, una nueva voz resonó en la capilla. Era una voz anciana, cansada, pero imbuida de una autoridad sagrada y una paz inquebrantable. Cortó el caos como una espada de luz. En el nombre del Dios viviente, el que era, es y será, ordeno que regresen a las profundidades de donde vinieron. Rodrigo abrió los ojos. Parado en el umbral de la entrada, que ahora parecía no tener barrera, había una figura. Un hombre anciano, encorvado por los años, vestido con unas ropas sacerdotales raídas y polvorientas, de un estilo que no se usaba desde hacía décadas. En una mano sostenía un crucifijo de madera sencilla, en la otra, un rosario. Y de su persona emanaba una luz tenue pero persistente, una claridad cálida y dorada que hacía retroceder a las criaturas de sombra, que las hacía sisear y retorcerse como si el contacto con esa luz les quemara. Rodrigo reconoció el rostro, arrugado pero sereno, de las fotografías viejas que había visto en el pueblo. Era el padre Eusebio. No como un hombre de carne y hueso, sino como una aparición, un fantasma, pero un fantasma de una sustancia y poder innegables. No pueden tenerlo, declaró el espíritu, avanzando con paso firme a pesar de su apariencia espectral. Este hombre cometió un error, sí. Un error terrible de arrogancia y necedad. Pero su alma aún no es suya para reclamar. Mi sacrificio, mi sello, aún tiene poder aquí, aunque se haya debilitado con el olvido de los hombres. Las voces demoníacas rugieron con una furia que hizo temblar las piedras de las paredes. Tú, nos encerraste, te matamos por eso. El fantasma del sacerdote sonrió, una sonrisa triste pero llena de una determinación celestial. Sí, me mataron. Pero al morir haciendo la obra de Dios, al ofrecer mi vida para contenerlos, mi espíritu quedó atado a este lugar. No como un alma en pena, sino como un vigilante. Un guardián eterno. Y ahora que el sello se ha roto, puedo hacer lo que no pude en vida. No solo contenerlos, sino desterrarlos de vuelta al abismo del que surgieron y cerrar la puerta para siempre. El espectro del padre Eusebio comenzó a recitar oraciones, pero no las usuales. Eran palabras en un latín arcaico, fórmulas de exorcismo y destierro que habían sido usadas por la Iglesia en sus tiempos más oscuros, cuando la lucha contra lo sobrenatural se libraba sin concesiones. Su voz, aunque provenía de un ser sin pulmones, resonaba con un poder que hacía vibrar el aire, que hacía que la misma piedra de la capilla pareciera gemir. La luz que emanaba de él se intensificó, volviéndose más brillante, más dorada, más caliente, hasta que Rodrigo tuvo que cubrirse los ojos con el brazo. Las criaturas de sombra chillaron con alaridos que no eran de este mundo, retorciéndose y disolviéndose bajo el asalto implacable de esa luz sagrada. El portal en el techo comenzó a encogerse, sus bordes cerrándose lentamente, como una herida que finalmente cicatriza bajo una influencia benéfica. Celestina, que había estado flotando en un limbo de semiconciencia, cayó al suelo con suavidad, como depositada por manos invisibles. Rodrigo corrió hacia ella, la tomó en sus brazos, y sintió con un alivio que lo mareó que su cuerpo estaba volviendo a una temperatura normal, que su pecho subía y bajaba con una respiración regular, aunque débil. Ella abrió los ojos. Eran sus ojos marrones, asustados, confusos, pero humanos, terriblemente humanos. Rodrigo, ¿qué pasó? Solo recuerdo. Fragmentos. Como un sueño del que no podía despertar. Él la abrazó con una fuerza que hablaba de 1000 perdones pedidos y otorgados, de un amor que había sido probado en el fuego del infierno. No importa ahora. Estás de vuelta. ¿Estás bien? Pero mientras sostenía a su prometida, observaba por encima de su hombro la batalla final. El espíritu del padre Eusebio había avanzado hasta colocarse directamente debajo del portal que se encogía. Las últimas criaturas intentaban alcanzarlo,
sus garras de sombra extendiéndose en un último esfuerzo desesperado, pero no podían traspasar el círculo de luz dorada que lo rodeaba. Este es mi último acto en este plano, dijo el sacerdote, su voz ahora dirigida específicamente a Rodrigo y Celestina, con una calma sobrehumana. Sellaré este portal de manera permanente. Pero para hacerlo, se requiere un sacrificio mayor que el primero. Mi espíritu debe ser usado como el cerrojo definitivo. Debo atarme eternamente a este umbral, desde ambos lados, para mantener la puerta cerrada. No habrá otra oportunidad. Se volvió para mirarlos por última vez, y sus ojos espectrales mostraban una paz profunda, la paz del deber cumplido hasta el extremo final. Cuiden de este lugar después de que me haya ido. No como una capilla. No como un lugar de oración. Sino como una tumba. Debe ser sellado físicamente también. Enterrado, si es posible. Para que nadie más, nunca jamás, sea tentado a abrirlo. Rodrigo asintió vigorosamente, incapaz de articular palabra, su garganta cerrada por un nudo de emociones contradictorias, culpa, gratitud, un dolor inmenso. El padre Eusebio sonrió, un gesto de bondad eterna. Luego se volvió de frente al portal. Alzó el crucifijo sobre su cabeza y pronunció una última oración, su voz elevándose en un crescendo de poder que parecía sacudir los cimientos del mundo. Padre eterno, creador de todo lo visible e invisible, acepta este sacrificio final de tu siervo indigno. Que mi alma sea el sello, que mi espíritu sea la losa. Que esta puerta permanezca cerrada hasta el fin de los tiempos. Amén. Y con esa palabra final, su forma espectral comenzó a disolverse. No se desvaneció, sino que se transformó en innumerables hebras de luz pura, dorada y blanca, que volaron hacia el portal como un enjambre de luciérnagas sagradas. Estas hebras de luz se tejieron a través del umbral que se cerraba, entretejiéndose en una red luminosa e impenetrable, una celosía de energía pura que cubrió completamente la abertura. Las últimas criaturas de sombra, con gritos de furia impotente, fueron succionadas de vuelta a través del portal justo antes de que la red de luz se cerrara por completo con un sonido como el de un cristal infinitamente grande resonando. Las paredes, que habían tomado ese aspecto de carne pulsante, volvieron a ser piedra y cal, secas y muertas. El techo reapareció, sólido y completo. En cuestión de segundos, la capilla volvió a su estado anterior, vieja, deteriorada, silenciosa. Solo que ahora, en el mural detrás del altar, en el centro exacto donde estaba pintada la puerta negra, había una nueva figura. La imagen de un sacerdote anciano, con los brazos extendidos en cruz, espalda contra la puerta, como si la estuviera conteniendo con su propio cuerpo. Era el padre Eusebio, eternamente vigilante, eternamente cumpliendo su promesa de guardián. Rodrigo ayudó a Celestina a ponerse de pie. Ambos estaban cubiertos de polvo, tierra, y las manchas oscuras de lo que no querían identificar. Sus ropas de boda, símbolos de un comienzo, estaban irreconocibles, arruinadas. Caminaron lentamente, apoyándose el uno en el otro, hacia la salida. Cuando emergieron a la luz del atardecer que ahora sí comenzaba a caer, fueron recibidos por exclamaciones de alivio, de incredulidad, de alegría desbordada. Doña Remedios corrió hacia su hija, abrazándola con una fuerza que hablaba de 1000 miedos contenidos, llorando sin control. Don Rutilio, aunque aún con la mirada perdida, alcanzó a extender una mano temblorosa para tocar el rostro de Celestina, necesitando el contacto físico para creer que estaba viva. Pero la celebración, el alivio, fue breve. Pronto llegó la cruda realidad de la pérdida. Dentro de la capilla, además del cuerpo sin vida y terriblemente alterado del padre Julián, cuya edad aparente parecía haber avanzado décadas en unas horas, encontraron a don Macario, que había fallecido por sus heridas bajo el mezquite. Y hubo otros 3 invitados,
personas mayores, que habían sufrido infartos masivos durante el pánico inicial, sus corazones rindiéndose ante el terror sobrenatural. 5 muertos en total. No los 50 que las entidades habían reclamado, pero 5 vidas demasiadas, 5 tragedias que marcarían para siempre a las familias y a la comunidad. Explicar lo sucedido a las autoridades civiles y eclesiásticas fue un desafío monumental. Se llegó a un acuerdo tácito, un pacto de silencio forjado en el trauma compartido. Se declaró que había habido un pánico masivo provocado por un evento sísmico menor combinado con la estructura inestable de la capilla, que había causado el colapso de parte del interior y generado histeria colectiva. Los reportes oficiales nunca mencionaron portales, posesiones o fantasmas de sacerdotes. Era una mentira necesaria, un velo sobre la verdad para proteger a los vivos de un escándalo mayor y, quizás, para no atraer más atención sobre un lugar que ya había demostrado su peligro. Rodrigo, cumpliendo al pie de la letra la promesa hecha al espíritu del padre Eusebio, tomó cartas en el asunto. Usó sus recursos y contactos. No solo se aseguró de que la capilla fuera clausurada oficialmente y sellada con cadenas. Fue más allá. Contrató una compañía de construcción, no para demoler, sino para enterrar. Trajeron toneladas y toneladas de tierra, piedra y escombro limpio, y cubrieron completamente la capilla de San Bartolomé. No dejaron rastro visible del edificio. Lo convirtieron en un túmulo, un montículo artificial que con el tiempo se confundiría con las colinas circundantes. Y sobre ese montículo, Rodrigo supervisó personalmente la plantación de decenas de árboles nativos, encinos, mezquites, huizaches. Su idea era que las raíces de esos árboles crecieran, se entrelazaran y formaran una red natural viva, un sello biológico adicional sobre el sello espiritual. Los años pasaron. Rodrigo y Celestina nunca llegaron a contraer matrimonio legal o eclesiástico. ¿Qué sacerdote los uniría después de aquello? ¿Qué iglesia los recibiría? Pero permanecieron juntos, unidos por un vínculo más fuerte y más trágico que cualquier papel notarial. La experiencia compartida de haber mirado al abismo, de haber sido instrumentos inconscientes de una tragedia y de haber sobrevivido juntos a las consecuencias. Se mudaron lejos, a la ciudad de Puebla. Rodrigo consiguió trabajo como profesor de historia en una universidad local. El hombre arrogante y escéptico había muerto en la capilla. El que surgió de sus cenizas era humilde, reflexivo, y desarrolló un interés profundo y respetuoso por el folclore indígena y las tradiciones mexicanas, estudiándolas no como curiosidades, sino como sistemas de conocimiento con lecciones vitales. Publicó artículos, sí, pero siempre desde un lugar de humildad, advirtiendo sobre la importancia de respetar los sitios sagrados y las historias orales. Celestina, por su parte, descubrió que la experiencia la había dejado marcada de una manera peculiar y aterradora, desarrolló una sensibilidad agudizada hacia lo sobrenatural. Podía sentir presencias, energías pesadas en lugares antiguos y evitaba instintivamente cementerios, iglesias viejas y ruinas. Era como si su psique, tras ser violada por aquellas entidades, hubiera quedado sintonizada en una frecuencia que la mayoría no percibe, una frecuencia de miedo y advertencia. En Santiago Apóstol, el túmulo cubierto de árboles se integró al paisaje. Los niños jugaban cerca, sin saber. Los adultos evitaban el lugar, no por decreto, sino por un malestar instintivo, una sensación de no pertenencia que emanaba de allí. Los animales salvajes también lo eludían, no había madrigueras, no había nidos en esos árboles. La naturaleza misma parecía reconocer que aquel era un lugar de reposo forzoso para algo que no debía despertar. Doña Remedios vivió muchos años más, y en su lecho de muerte reunió a sus nietos y les contó, con lujo de detalles, la historia real. Nunca olviden, les dijo con su último aliento, que en este mundo hay fuerzas antiguas, fuerzas que existían antes que nosotros y que nos sobrevivirán.
La arrogancia de creer que lo sabemos todo, que podemos dominar todo, es la llave que abre las peores puertas. Respeten lo que no entienden. Escuchen a los viejos. Algunas advertencias se escriben con sangre. Don Rutilio nunca se recuperó del todo, vivió sus últimos años en un silencio melancólico, y se dice que antes de morir murmuró, lo veo, todavía vigilando. Gracias, padre. En 2015, un equipo de arqueólogos mostró interés en el área, basándose en mapas coloniales. Rodrigo, ya anciano pero lúcido, viajó desde Puebla. Usó su prestigio académico, inventó historias sobre inestabilidad geológica y riesgos de derrumbe, y movió sus contactos para que el permiso de excavación fuera denegado. El túmulo debía permanecer intacto. Cuando Celestina le preguntó si no se sentía mal por obstaculizar la ciencia, él le tomó la mano, también vieja y arrugada, y respondió, hay conocimientos cuyo precio es demasiado alto pagar. Algunas verdades deben permanecer enterradas, por el bien de todos. Rodrigo falleció en 2023. Celestina, hoy una mujer mayor, sigue siendo la guardiana de la promesa. Una vez al año hace el viaje a Santiago Apóstol, se acerca al borde del bosque que creció sobre la capilla, y deja un ramo de flores silvestres. No reza en voz alta. Cree que las oraciones podrían, de alguna manera, llamar la atención. Solo permanece en silencio, honrando el sacrificio del padre Eusebio y recordando la lección más dura que la vida le dio. Que el orgullo es la antesala del horror, y que algunas puertas, una vez entreabiertas, aunque se vuelvan a cerrar con sacrificio, nunca dejan de ser una amenaza latente en la oscuridad, esperando solo que otro imprudente olvide las advertencias del pasado. Y así termina la historia de la boda maldita de Oaxaca, 1979. Una historia que nos habla del respeto que debemos a las tradiciones y a la tierra, de la humildad frente a lo desconocido, y del precio terrible que puede tener ignorar las sombras que el pasado proyecta sobre nuestro presente. Si este relato te ha hecho reflexionar, si te ha mantenido en vilo, no olvides dejar tu like, eso ayuda enormemente a que el canal crezca y podamos seguir buscando estas historias. Suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nuestra próxima inmersión en los misterios de México. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que hubo otra forma de actuar? ¿Crees que algunos lugares simplemente deben quedar en el olvido? Tu opinión es muy valiosa. Y si conoces alguna historia similar, algún relato de bodas o eventos que terminaron en tragedia inexplicable en tu región, házmelo saber. Podría ser la próxima crónica que exploremos juntos. Hasta la próxima, y recuerden, a veces, las leyendas más oscuras no son invenciones, sino advertencias del pasado, susurros que nos piden, con urgencia, que no repitamos los mismos errores. Cuídense mucho.